Bueno, como reflexión como la de la tarea extra, yo vi el documental sobre Avándaro y la matanza de Tlatelolco y bueno, se plantea como primer pregunta el que no conocía yo y la verdad es que no tenía idea de que había sucedido lo de Avándaro, no tenía idea de que se había prohibido el rock and roll en México. Y bueno, de la matanza de Tlatelolco, pues claro que había escuchado, que había leído, que había visto algunos videos, pero no había tenido de ver un documental como el que vimos. Y bueno, me llama mucho la atención cómo es que el gobierno manipula la información en ambos casos para pues boicotear tanto la manifestación como el concierto. Y no solo lo boicotean, sino que además culpan a la gente de, bueno, en un caso de libertinaje, de drogadicción, de, bueno, algo terrible, y en la otra de ser ellos quienes comienzan o sea, quienes abren fuego y, bueno, se comienza esta batalla, ¿no? Y, pues bueno, yo recuerdo lo que vimos en el documental de Dónde invadir después y lo que pasaba en Alemania, ¿no? Después del Holocausto, cómo a las nuevas generaciones se les enseña lo que fue, ¿no? Cómo se les enseña lo terrible que fue y cómo es que el país, ¿no? En Alemania es que ellos pues asesinaban miles y miles y miles de personas. Y creo que es algo que yo rescataría porque, pues bueno, sobre la matanza de Tlatelolco, pues también fueron cientos de muertos, aunque solo 29 registrados, ¿no? En diarios y en medios de comunicación. Pero cuánta gente desaparecida, cuánta gente encerrada por meses, ¿no? ¿Cuántos cuántas familias nunca recibieron a el hijo, al esposo, porque era maestro y estaba también ahí? No, entonces yo creo que esto es algo de lo cual debemos ser muy conscientes y es de cómo el gobierno puede oprimir a la sociedad, ¿no? Y cómo el gobierno, teniendo armas y teniendo, pues, fuerza militar, puede llegar en verdad, coartar la cuestión social y simplemente imponer, ¿no? Imponer ideas, imponer, pues bueno, esto era por las Olimpiadas, ¿no? Entonces se impone un orden con el fin de aparentar nada más ante el resto del mundo, ¿no? Pero bueno, el hecho es esto, de imponerlo. Entonces es una manera tan agresiva de llegar a pues no se llega a un acuerdo, sino como de ejecutar una acción, el ir a las armas, el ir a estas acciones radicales en las que, pues bueno, los chicos lo único que buscaban era libre expresión, era estar libre de la iglesia, del gobierno, sentirse libres de los padres, esta liberación sexual que venía seguida, pues bueno, por toda la cultura de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues en cuanto a la música, esta onda chicana, los hippies, ¿no? Bueno, toda esta es una influencia que se tiene y el hecho de satanizarlo o el hecho de decir que es libertinaje y además de exponerlo de una manera manipulada para que la sociedad crea que ese grupo es el que está actuando mal, yo creo que es algo que no se queda en los ochentas. Yo creo que es algo que sigue sucediendo de otra manera, claro está, pero la manipulación de la información continúa de una manera que a mí me indigna, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que pasan aquí en Querétaro que no nos damos cuenta, no nos enteramos? Querétaro es seguro, en Querétaro no pasa nada, pero sí pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo, y para finalizar, me quedo con que siempre hay que buscar el expresarnos, el hacernos oír, el poder comunicar lo que pensamos
Y hay que hacerlo de una manera pacífica, ¿no? De una manera pacífica e inteligente. Y bueno, yo creo que conocemos nuestras libertades, nuestros derechos y demás, y en el momento en el que eso quiera ser violado, pues tenemos la información para poder seguir exigiendo, pero a estos límites yo no sé qué se pueda hacer, ¿no? Entonces es algo que sí me quedo pensando, ¿qué sería si yo en una marcha, he estado en marchas, si en una marcha llega el ejército y empieza a disparar, pues corres, ¿no? Y ya, corres y ya. Entonces, creo que es una gran lección y es algo de lo cual se puede aprender bastante. Y bueno, solamente esperar que no se repita nunca ninguna situación así, porque, como lo digo, ¿no? O sea, yo, gente que conozco, gente que quiero, asiste a marchas, trata de hacerse escuchar y creo que este desenlace es bárbaro.